Soy un ávido lector de historias de terror, probablemente como muchos de ustedes. Las leo, a veces las vuelvo a contar, y luego me olvido de ellas. Bueno, eso es lo que normalmente sucede. Leí una historia de terror hace varias semanas, no puedo recordar el nombre, maldita sea. Bueno, tenía algo que ver con el agua, un tipo siendo rodeado por un monstruo en el agua o algo así. La leí, y prácticamente me olvidé de ella unos días después. Ahora, sin embargo, ha vuelto a mi mente. Lo que sucedió en el lago la ha grabado en mi mente. No es la causa de lo que está pasando, eso es seguro, pero es lo más cercano a lo que puedo relacionar esto. Lo que sucedió fue que estaba nadando en el lago como solía hacerlo a finales del verano. El agua no es totalmente clara, pero tampoco es marrón ni nada. Tiene algunos peces y cosas así, y el lago no es muy grande, perfecto para relajarse. Otro detalle importante, y tal vez un factor en lo que sucedió, es que este lago está en una parte de un bosque. También un río lo alimenta. Éramos yo y otra nadadora, una adolescente, un poco lejos de donde yo estaba nadando. Ella parecía tener mi edad, así que pensé, oye, ¿por qué no te presentas? Consigue una compañera de natación. Ok, también era bastante linda. Nadé hasta ella y me presenté, y comenzamos una conversación mientras flotábamos en el agua. No quiero decir su nombre, sin embargo, si alguien de donde vivo lee esto, sabrá de qué estoy hablando. No quiero ser un sospechoso, ni que me llamen loco tampoco. Ya estoy tomando un gran riesgo al publicar esto de todas formas. Volviendo a la chica y a mí. Hablamos un rato, ella en realidad va a la misma escuela secundaria a la que yo voy. Nadamos alrededor, y algunas otras cosas. Empezaba a oscurecer. Ambos habíamos estado nadando durante varias horas, y estábamos tomando un descanso. Dije que tenía que irme pronto, y le recomendé que jugáramos un rápido juego de pilla-pilla en el agua. Ella dijo que no sería divertido con solo 2 personas, pero la presioné. ¿Por qué la presioné? ¿Por qué no simplemente me fui a casa o le ofrecí caminarla a casa o algo? Lo siento, pequeño ataque de pánico. Odio pensar en esto. Me hace sentir como si estuviera allí, viendo esto suceder de nuevo. Le dije que me persiguiera, ya que no quería jugar al principio, y salté de nuevo al agua. Estábamos riendo, salpicándonos agua en la cara, tratando de ralentizar al otro. Ella me estaba alcanzando, así que decidí intentar sumergirme y nadar bajo ella. El lago era lo suficientemente profundo para eso. Cerré los ojos e hice mi mejor esfuerzo bajo el agua para tratar de nadar detrás de ella. Cuando emergí, ella ya se estaba dando la vuelta, riendo. Dijo que no era justo tratar de arrastrarla bajo el agua. Aquí es cuando las cosas comenzaron a ponerse raras. No traté de agarrarla bajo el agua, cerré los ojos y solo intenté ponerme detrás de ella. Empecé a decirle que no hice nada, pero ella solo se rió y se lanzó hacia adelante, tocándome en la cabeza. Dijo que yo era eso, y comenzó a nadar hacia atrás, alejándose de mí. Pero yo todavía estaba tratando de procesar lo que me dijo. Un pensamiento apareció en mi mente, y la enfrenté, diciendo que se inventó lo de que la agarré para distraerme y etiquetarme. Dije que eso no era justo, pero ella dejó de nadar y me miró extrañamente. Insistió en que sí lo hice, y que casi le sumergí toda la cabeza. Ahí fue cuando comencé a preocuparme de verdad. Mi constante lectura de historias de terror empezó a hacer volar mi imaginación. Empecé a discutir con ella, pero ella seguía culpándome de intentar hundirla. Estaba tan seria. Si solo la hubiera creído antes. Después de unos minutos, empecé a asustarme un poco. Y fue entonces cuando la historia de terror del agua volvió a mi mente. Dije que deberíamos salir del agua, pero la chica solo esbozó una sonrisa, y dijo que me estaba escapando del juego porque estaba perdiendo. Después de otro minuto tratando de hacerme entender, creo que ella empezó a creerme. Todo el tiempo, miraba alrededor del agua. Mi imaginación empezaba a jugarme trucos. Cada ondulación parecía dirigirse hacia nosotros. Empecé a nadar hacia la orilla, y la chica me siguió. Entonces todo se fue cuesta abajo. Escuché un pequeño gruñido, y la chica empezó a gritar detrás de mí. Me detuve y me di la vuelta. Ella seguía nadando, pero tenía una expresión de pánico en su rostro. Algo me acaba de agarrar. Esa frase por sí sola hizo que mi adrenalina se disparara, y empecé a nadar aún más rápido. Estábamos a unos 40 o 50 metros de la orilla cuando ella volvió a gritar. Me volví de nuevo para ver a la chica siendo arrastrada hacia atrás, más profundo en el lago. Su mano estaba extendida, estaba gritando por ayuda, pero yo estaba lleno de miedo.
Le di la espalda y seguí nadando. Pensé que sentiría un tirón en cualquier momento y sería arrastrado a una tumba acuática. De alguna manera llegué a la orilla, y después de jadear por unos segundos, me volví para mirar el lago. Había ondulaciones y burbujas más hacia el centro del lago. ¿Dónde fue arrastrada?, pensé, antes de vomitar repentinamente en el suelo. La realización me golpeó. Acababa de escuchar, tal vez ver a alguien morir, y lo dejé suceder. Las historias de terror que había leído se mezclaron con los sentimientos de horror y enfermedad en mi mente. Tenía que irme, tenía que correr, decirle algo a alguien. Pero ¿quién escucharía, quién creería una historia tan horrible e increíble? Mi mente comenzó a entrar en pánico cada vez más, antes de finalmente decidir simplemente correr. Agarré todo lo que había traído conmigo, antes de mirar de nuevo al lago, esperando en vano que todo esto fuera una broma enfermiza. Pero lo que vi confirmó que todo esto era demasiado real. Cerca de las aguas poco profundas había dos pares de orbes brillantes, que tenían que ser ojos. Estaban mirándome. Tenían que estar mirándome. ¿Cómo podían estar en agua tan poco profunda? Algo tenía que ser más grande para arrastrar a una adolescente. Seguí mirándolos, antes de que los ojos en forma de orbe se dieran la vuelta y volvieran al centro del lago. Me di la vuelta y corrí a casa lo más rápido que pude, esperando que esas cosas no pudieran volar ni andar en tierra. Esa misma noche, la vi en las noticias, siendo reportada como desaparecida, su ropa y otras pertenencias encontradas en el lago por sus padres. Miré el número de teléfono de emergencia en la pantalla, mientras el reportero pedía a cualquiera que tuviera alguna información. Quería llamar a sus padres también, y decirles lo que vi. Pero ¿cómo? ¿Cómo podría ayudar sin parecer loco? O el que lo hizo. Ahora vivo en constante miedo. ¿Alguien me vio con ella en el lago? Y esas cosas en el agua, he tenido pesadillas desde entonces. Tengo miedo de irme a la cama cada noche. ¿Y los otros nadadores? ¿Cómo puedo advertir a alguien más sobre no nadar en el lago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esta historia es una que he querido escribir durante un tiempo, pero las palabras siempre se me han escapado. Primero, es verdad. Lo sé. Todas las historias son verdaderas. Jaja. Muy aterrador. Sin embargo, esta es tan verdadera como se puede, y como todos saben. Escribir una serie de eventos increíbles mientras se mantiene la credibilidad es casi imposible. Les invito, y hasta les animo, a buscarla en Google, después de terminar de leerla. La segunda razón por la que me ha resultado difícil es que son dos historias en una. Hay mucha historia involucrada, y aunque los detalles difieren dependiendo de quién te la cuente, mi ciudad natal de Biddeford fue habitada por europeos por primera vez en 1616, siendo uno de los primeros lugares visitados en América. El consenso general es el pilar que incluiré. Gracias por dejarme divagar. Ahora su historia. Nací y crecí en la ciudad de Biddeford, Maine. La ciudad en sí está llena de personas algo desagradables, pero no hubiera querido crecer en ningún otro lugar. Tuve muchos recuerdos maravillosos, ya que la playa estaba a 1 hora caminando, el patio trasero era extenso, y los bosques que llevaban al río estaban justo al lado de mi casa. Corre alrededor de 135 millas desde New Hampshire, y divide las ciudades de Biddeford y Saco, desembocando en el océano más allá. La mayoría de las madres, incluida la mía, hacían todo lo posible para asegurarse de que sus hijos no fueran al agua hasta que 3 personas murieran al principio del año. Esto puede sonar mórbido, y de hecho lo es, pero por una buena razón. Todos los niños en el callejón sin salida sabían fragmentos de información, generalmente contradictorios, pero la primera vez que escuché la historia completa fue contada por un anciano llamado Rodney. Rodney era un viejo hombre nativo americano que vivía al otro lado de mi patio trasero. Su nieto Josh y yo solíamos jugar juntos, y nos hicimos buenos amigos. Rodney era un hombre de buen espíritu, siempre contándonos historias divertidas sobre la gente de su linaje, y generalmente historias de miedo cuando montábamos la tienda de campaña en el patio trasero y acampábamos por la noche. Fue una de esas noches cuando escuché la maldición del río Saco. En el año 1675, Winter Harbor, ahora conocido como Biddeford, estaba bien establecido por los europeos. Los nativos socoquis generalmente los recibían, y los barcos iban y venían por el río Saco.
Uno de esos barcos llevaba a 3 hombres blancos, que se decía que estaban borrachos como una cuba, y más malos que una también. Una mujer que había dado a luz al hijo del jefe estaba en una de las islas, llevando al niño. Decidieron divertirse un poco y probar una historia que una vez escucharon. Se decía que los nativos americanos podían nadar desde el nacimiento, y querían averiguarlo, probablemente haciendo algunas apuestas sobre ello. A pesar de los gritos de la mujer, le arrancaron al bebé de los brazos y lo arrojaron al agua. No sorprendentemente, el niño se ahogó. Algunos dicen que ella se lanzó tras él, solo para ahogarse también. Otros no. Lo que eventualmente sucedió es que el jefe Squandro, no confundir con Squanto, se enteró y lanzó una maldición sobre el río. Hasta el día en que los hombres blancos despejaran las orillas, los espíritus del río se llevarían 3 vidas al año. Algunos dicen que los 3 fueron asesinados allí mismo, pero independientemente no se hicieron delegaciones. De hecho, se dice que encendió la violencia entre la tribu y los europeos, dando inicio a la guerra del rey Felipe. Estoy seguro de que había un poco más que eso, pero han pasado alrededor de 26 años, así que mi memoria es un poco borrosa. Lo que nunca puedo olvidar, de hecho, es probablemente lo que causó mis terribles pesadillas de toda la vida, es la noche que nos llevó a pescar. Convenientemente, Rodney nos llevó en canoa a la presa de Skelton. Es un lugar popular para pescar y nadar. A finales del verano, el sol es cálido, mientras que está sombreado por el gran bosque a su alrededor, y al caer el sol, los sonidos de la vida silvestre hacen de él un lugar inigualable para relajarse. Habíamos remado río abajo durante aproximadamente 1 hora cuando finalmente cayó la noche. No pescamos mucho, y honestamente, a los 7 años apenas sabía lo que estaba haciendo, pero me divertí con Josh, y Rodney seguía contando más de sus historias del pasado. No sé qué hora era, posiblemente 10 u 11, pero la niebla comenzó a rodar sobre el agua. Rodney hizo una broma sobre los espíritus que venían desde las profundidades, cuando todo el ruido de las orillas se detuvo. No se escuchaban insectos, pájaros ni ranas, solo el tranquilo chapoteo del agua sobre la madera. Creo que al principio ni siquiera lo notamos, no hasta que pude ver la seriedad en el rostro del viejo Rodney. No lo dijo, pero estaba asustado. Dijo algo como, será mejor que nos vayamos. Así que recogimos nuestras cañas de pescar y él comenzó el largo viaje de regreso río arriba. Siendo niños, Josh y yo no nos asustamos realmente. Rodney tenía experiencia en el bosque y aunque se mantuvo en silencio, no dejaba entrever que algo estaba mal. Simplemente mantenía los ojos hacia adelante y trabajaba los remos. Esto continuó por un tiempo. Los sonidos de la naturaleza seguían en silencio, y parecía que cada pequeño sonido provenía de un lado del río al otro. La niebla seguía presente, y se volvía más espesa a cada minuto. No sé cómo Rodney no se perdió, pero supongo que no era la primera vez en condiciones como estas. Cuanto más nos acercábamos, más dejábamos de lado nuestro miedo, hasta que comenzaron los llantos. No podía decir de dónde provenían, pero como un disparo en medio del silencio, este agudo y estridente sollozo resonó desde la tierra. Era tan fuerte, como si estuviera justo al lado, y luego parecía alejarse solo para regresar rápidamente. Para empeorar las cosas, el llanto estallaba en ráfagas de risa insana. Incluso pensar en ello ahora me hace estremecer. No era ni masculino ni femenino, era algo que no puedo encontrar palabras para describir. A medida que continuaba, empezamos a escuchar los sonidos de algo saltando a través del bosque, manteniendo fácilmente el ritmo con el bote. Trataba de bloquear la mayoría de ello, pero eso no es algo que desaparezca. Creo que fue en ese momento cuando Josh y yo empezamos a llorar también. Rodney intentó consolarnos, diciéndonos que mantuviéramos la cabeza baja y nos tapáramos los oídos, pero la mayor parte de sus esfuerzos se dedicaban a remar de manera desesperada. El tono de su voz era rápido y severo. Nada parecido a la expresión tensa en su rostro, y creo que estaba rezando. El sollozo se detuvo después de un rato, para nuestro alivio. Sin embargo, fue de corta duración. Una voz de mujer surgió de algún lugar. Distante, pero también cercana, en un tono que helaba la sangre, gritó, «¡Ayúdenme!». Miré a través de la niebla, pero no era una mujer lo que vi. En la orilla derecha pude distinguir una figura delgada. No se veían muchos detalles, aparte de los largos cuernos que brotaban de su cabeza como los de un ciervo. La imagen se desvaneció rápidamente en la niebla y desapareció. Una vez más,
Ayúdenme, por favor. Vino desde la orilla, sin embargo, la más cercana a nosotros. Mientras esto ocurría, el sonido de tambores se escuchó y rápidamente creció a nuestro alrededor, como si una docena o más de personas tocaran tambores. Rodney nos dijo una vez más que no miráramos, y dirigió la canoa hacia el centro del río. Como el niño idiota que era, miré cuando grandes orbes de luz verde comenzaron a aparecer, junto con múltiples pequeños hombres. Digo hombres, pero eran demasiado bajos y la forma no era del todo correcta. Era casi como si un grupo de monos estuviera alineado a lo largo de la orilla, simplemente mirándonos, mientras ese espeluznante grito de ayuda continuaba siguiendo, cambiando de lado de vez en cuando. Estoy bastante seguro de que me oriné en los pantalones en ese momento. No creo haber estado tan asustado en mi vida, incluyendo mi edad actual. Desafortunadamente, nuestro viaje en bote a través del infierno aún no había terminado. La niebla era constante y engullía todo tan rápido como aparecía. Por muy aterradoras que fueran las cosas en la orilla, al menos no podían alcanzarnos, o eso pensaba. Debíamos estar bastante cerca del embarcadero en ese punto, pero antes de que pudiéramos llegar, los sonidos de chapoteos estallaron a nuestro alrededor. El ocasional chapoteo del agua nos decía que había algo alrededor de nuestro bote, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los golpes. Al principio eran suaves, más como si algo estuviera frotando los lados de la canoa. Luego se convirtieron en arañazos, pero rápidamente se hicieron más fuertes, como si la gente estuviera golpeando con los puños los costados. Se estaba poniendo tan mal que pensé que nos íbamos a volcar, y el pobre Rodney remaba como un loco, con el pánico en su rostro tan claro como el día. Ya no intentaba ser silencioso, e incluso podía ver algo tratando de agarrar y tirar de los remos. Eran como brazos cortos y negros que agarraban lo que podían. Bueno, finalmente llegamos al embarcadero. Rodney prácticamente nos arrojó a tierra. Tampoco se molestó en recoger nuestras bolsas o cosas de pesca. Estaba algo molesto al día siguiente, pero no puedo culparlo en absoluto. Corrimos hacia su camión, todavía escuchando tambores a nuestro alrededor, ahora acompañados de fuertes gruñidos. No puedo decir con certeza qué eran, pero algún tipo de animal estaba rondando en la niebla a cuatro patas. Mantuvieron su distancia, gracias a Dios, pero antes de estar completamente en la carretera nos esperaba una última sorpresa. Las ramas y hojas de los árboles a la izquierda del camión comenzaron a moverse. El bosque aquí es espeso, así que era difícil ver qué era, pero algún tipo de ave grande irrumpió en el dosel y voló a través del lago. Nunca había visto algo tan monstruosamente grande en mi vida. Rodney me dijo más tarde que creía que era un ave del trueno. No estoy seguro, pero la envergadura era de unos 6 a 9 metros de largo. Desde esa noche, me mantuve alejado del río. De hecho, me mudé a medio país de distancia. No puedo contarte mucho más de esa noche. Nunca obtuve muchas respuestas yo mismo. Sin embargo, puedo decirte que creo en la maldición del río Saco de todo corazón, así como en sus espíritus. No entres en ese río, a menos claro que ya hayan encontrado muertos a 3 personas. Cuando era niño, tenía una mejor amiga, Annie. Annie era imprudente, definitivamente la más valiente de nosotros, hasta el punto de la temeridad, siempre inventando algún nuevo desafío o juego. Ella era la niña que siempre quería correr, la que siempre se quedaba despierta en las pijamadas desafiándote a decir Bloody Mary al espejo, y luego lo hacía ella misma cuando todos los demás tenían miedo. Yo normalmente tenía miedo, aunque éramos mejores amigos porque siempre estaba dispuesto a ir un paso más allá que los demás, incluso si no estaba dispuesto a llegar tan lejos con sus ideas. Mi madre odiaba a Annie por esto, pero yo la amaba, y recuerdo que el verano de nuestro 9º año, cuando ella se fue el período más aburrido de mi joven vida. Fue el mismo año en que empezaron los mareos, y pasé la mayor parte de la temporada acurrucado en la cama escuchando la radio, y odiando mi vida de la manera en que lo hacen los niños de 9 años cuando no consiguen lo que quieren. Annie volvió ese septiembre, alrededor de la época en que comenzó la escuela, aunque se portaba de la mejor manera por razones que en ese momento no podía comprender. No se metía en problemas, no hacía alborotos en la fila del almuerzo. No hablaba sobre dónde estuvo ese verano, y yo no preguntaba. Simplemente pensé que debió haber sido especialmente malo, porque si Annie no quería contarte algo, no había amenaza que pudiera sacárselo. Era simplemente demasiado valiente para las amenazas, y yo era demasiado gentil para inventar alguna. De todos modos,
Annie era la chica de las ideas. Yo solo estaba ahí para ayudar. Sin embargo, si su comportamiento en la escuela era bueno, sus acciones fuera de la escuela tomaban un tono diferente. Era como si toda su travesura se acumulase durante las horas de 8 a 3, y para cuando salíamos de clase y del autobús, estaba lista para estallar. Ella saltaba del autobús, brincando y bailando, tirando su mochila en la acera mientras yo guardaba el libro que estaba leyendo en el autobús. Vamos, Lana. No creo que jamás olvide cómo me decía esas palabras. Siempre era lo mismo, todos los días, alargando la última sílaba de mi nombre como si odiara su sabor. Era su forma de desafiarme, porque siempre querría ir a casa a dejar mi mochila, y ella odiaba esperar. Si volvemos a tu casa, tu mamá no te dejará jugar. La misma excusa, cada vez. Y era lo suficientemente cierta, así que en lugar de caminar la media cuadra a casa para dejar mis cosas, esperábamos a que el autobús se alejara de la parada y nos dirigíamos en la otra dirección, cruzando detrás de la casa de Annie y adentrándonos en el bosque. Fue allí donde creamos el juego del río. El río mismo atravesaba el bosque, a 10 minutos a pie de nuestras casas. Era profundo y rápido, y teníamos prohibido acercarnos, lo que significaba que cada vez que podíamos íbamos allí. Hasta ese septiembre, solíamos simplemente sentarnos junto a él, lanzando piedras y desafiándonos a meter una mano o un pie, mientras Annie contaba historias de cómo se escapó una noche y totalmente saltó al otro lado. No dudaba de que fuera allí sin mí, claro, así era Annie, pero también tendía a exagerar. He encontrado el mejor lugar para un nuevo juego, me dijo una tarde. Era fin de semana, sin embargo, por alguna razón, Annie tenía su mochila. Para la aventura, dijo, y me agarró de la mano, y medio corrió, medio me arrastró más adentro del bosque, siguiendo el río corriente arriba. Caminamos por un buen rato, o lo que parecía mucho tiempo para un niño, hasta que llegamos a una gran roca cubierta de musgo. Sube. Lo hice, y miré. Espaciadas a lo largo del río, había 5 rocas, en su mayoría planas y parejas. Podemos correr a través del río, tú cronometra. Entonces vi cómo Annie se lanzaba desde el borde de la roca en la que estábamos parados y saltaba por el río, algo torpemente. 40 segundos. Tu turno. Pero me negué, y continué negándome durante los primeros días. Pero Annie estaba decidida. Se le había metido en la cabeza que íbamos a correr, y no pararía hasta saber que me había ganado. Esa era la forma de ser de Annie, y Annie siempre conseguía lo que quería, así que se convirtió en nuestro juego, el juego del río. Después de la escuela y los fines de semana, hacíamos la caminata hasta la roca, y nos cronometrábamos al cruzar. Con el tiempo añadimos reglas y desafíos. Quién podía pararse en una pierna, quién podía saltar hacia atrás, y por primera vez yo era mejor en algo que Annie. Aunque ella podía correr más rápido, yo era más ágil, un beneficio de las clases de ballet que mi madre me hacía tomar. Y aunque me cueste admitirlo, me encantaba ser mejor que Annie por una vez. Resplandecía con cada salto, me jactaba con cada mejora en el tiempo cuando corríamos. Me sentía poderosa. Seguimos así hasta bien entrado el otoño, hasta que un día, al regresar, vi a mi madre sentada en el porche, con una expresión tensa en el rostro. Los padres de Annie llamaron. Me dicen que has estado cruzando al bosque a través de su patio trasero. Bueno, sí, sabes que Annie y yo siempre atravesamos su jardín porque no tienen cerca. Lana, dicen que te vieron en el río. Pensé que después de lo que pasó tú... Los ojos de mi madre se llenaban de lágrimas. Mamá, lo siento, sé que no se supone que debo ir al río, pero no es como si Annie y yo... Annie, basta de Annie. No puedes seguir culpando todo a Annie. Te dejé continuar con esto cuando comenzó la escuela porque sé que tuvo que ser difícil empezar un nuevo año sin tu mejor amiga, pero han pasado 3 meses desde que se ahogó, Lana, y no es normal que sigas rondando por donde encontraron su cuerpo. Nunca volví a ver a Annie. Desde que tengo memoria, mi padre me llevaba en su velero. Sin importar cuánto se opusiera mi madre a la idea, mi padre siempre prevalecía, y me tenía en el bote con él prácticamente todas las tardes. Era la manera más pacífica de pasar mis días después de la escuela, a medida que crecía. Me sentaba en la cubierta completando mis aburridas tareas mientras el sol, de un naranja sanguíneo, se ponía a millas en la costa oeste. Extrañaré esas tardes con mi padre. Pero después de lo que sucedió, nada puede hacer que vuelva al océano, ni todo el dinero del mundo.
Lo que sucedió iba en contra de todo lo que me habían enseñado en la escuela, e incluso por mi propio padre, el maestro de los mares a mis ojos. Mi padre me enseñó a respetar el océano y todos sus habitantes. Así que, si alguna vez elegíamos pescar en su bote, solo atrapábamos lo suficiente para comer ese día, y siempre respetábamos las leyes vigentes. No hace falta decir que ambos éramos defensores de acabar con la epidemia de caza de ballenas que ocurría en el Océano Pacífico. Las ballenas son un aspecto crucial para el ecosistema oceánico, y sin ellas muchas especies se extinguirían como resultado. Recuerdo cuando mi padre me llevó cerca de un grupo de ballenas azules un día durante su gran migración. Me prestó su equipo de buceo y sentí una emoción extrema al entrar en el agua azul y fresca. Sus llamadas elegantes podían escucharse a miles de pies de distancia, como una sirena en la noche. Estaba hipnotizado por las ballenas azules cuando aparecieron ante mi vista. Los 3 terneros nadaban delante de lo que asumí era la madre. Los terneros pasaron por mi lado primero con una velocidad que no esperaba. Luego la madre nadó tranquilamente debajo de mí. Parecía ser completamente consciente de mi presencia en el agua y, aunque podría haber nadado justo a través de mí, eligió moverse para no tocarme. Diablos. La gente en las calles de Los Ángeles ni siquiera es tan amable. La gente choca conmigo incontables veces sin siquiera levantar la vista de sus teléfonos móviles. Salí a la superficie del agua después de presenciar al mamífero más elegante y compartí mi adoración con mi padre. En los años siguientes, mi amor no solo por las ballenas, sino por el océano, en general creció enormemente. Mi padre y yo sacrificábamos gustosamente nuestros sábados para días de limpieza de playas, e incluso asistíamos ocasionalmente a la protesta contra la caza de ballenas más cercana en el área. Incluso cuando la escuela se volvía más demandante a medida que entraba en la secundaria, mi padre y yo aún encontrábamos tiempo para salir cada domingo por la tarde y ver la puesta de sol en su bote. No me arrepiento del tiempo que pasamos juntos. Sin embargo, desearía que nos hubiéramos involucrado en un pasatiempo diferente. Era una típica tarde de domingo. El sol acababa de alcanzar el horizonte, y Dios había pintado el cielo de las 6 en punto, con una variedad de pasteles naranjas y rojos. Terminé de escribir algunas respuestas a mi tarea de matemáticas en mi cuaderno cuando mi padre me llamó. Su línea de pesca estaba tensa y su caña casi doblada en forma de U. «Échame una mano, hijo». «Agárrame de la cintura», dijo. Cerré mi cuaderno con entusiasmo y corrí detrás de su cuerpo, colocando mis manos en sus caderas. «¿Crees que puedes sacar esto sin lastimarte la espalda?», dije. Él respiraba con dificultad mientras sus manos lo empujaban hacia adelante, haciendo que su espalda se arqueara. «Para eso te tengo aquí, imbécil», me respondió. Este era el tono sarcástico con el que habíamos comenzado a hablarnos desde que entré en la adolescencia en la secundaria. «Ya lo veo subir. Es una captura enorme, papá. Déjame buscar el cuchillo». Solté sus caderas y él avanzó unos pasos antes de recuperar el equilibrio. Abrí con entusiasmo la caja de aparejos y saqué el primer cuchillo que encontré para cortar la línea. «¡Oh, Dios mío!», exclamó. Se giró con reticencia para mostrarme lo que había atrapado. Su anzuelo estaba en el centro del espiráculo de un delfín. Un trozo de carne del tamaño de mi propio pecho rodeaba el anzuelo. Dejé caer el cuchillo horrorizado. «¿Crees que lo hizo un tiburón?», pregunté retóricamente. Ambos sabíamos que los tiburones no son lo suficientemente rápidos como para atrapar delfines, y las marcas de mordedura no eran irregulares como las de un tiburón. En cambio, la carne estaba cortada por pura fuerza contundente. «Esto tiene que ser obra de algunos cazadores furtivos», dijo mi padre con tono decepcionado. «Toma mi cámara, vamos a tomar fotos como evidencia», continuó. Rodeé el cuchillo caído y volví a la caja de aparejos. Abrí la parte superior y saqué su cámara impermeable. Pero, ¿por qué cortarían el espiráculo? Eso no tiene sentido, dije mientras la cámara tomaba una foto de la carne en descomposición. El hedor putrefacto contaminaba el aire mientras mi padre se pasaba las manos por el cabello, desconcertado. Quizás debería bucear rápido y ver si hay algo más. Se está haciendo de noche y esa agua probablemente esté llena de carnada, lo que significa que habrá tiburones en la zona, objetó a mi idea, pero no me detuvo de ponerme el equipo de buceo en la espalda. Asumí que quería que bajara a mirar, pero sentía que debía ser un padre responsable. Bueno, si fueron cazadores furtivos, significa que probablemente se llevaron la mayor parte de la carne
y se fueron en un bote con motor. Eso espantaría a cualquier tiburón, especialmente por tan poca carne, le dije mientras caminaba hacia el borde del bote, esperando a medias que intentara detenerme. Es un buen punto. Solo asegúrate de ser rápido y no le digas a tu madre sobre esto, dijo. Me dejé caer desde el costado del bote y entré en el agua fría. La poca luz del sol apenas podía penetrar unos pocos pies bajo la superficie del océano, y pronto me rodeó la oscuridad. Estaba bastante tranquilo mientras las burbujas subían a la superficie desde mi respirador. Giré en círculo para buscar cualquier rastro del delfín, pero no pude ver nada a través del agua negra. Decidí tomar una foto para usar el flash como luz. La cámara se disparó iluminando el agua por un momento. Aún estaba solo. Entonces, el llamado de sirena que escuché hace años, volvió desde detrás de mí. Giré y tomé otra foto con el flash. Esta vez, vi el costado de un tiburón gris. Comencé a nadar hacia arriba rápidamente, intentando no hacer mucho ruido mientras escuchaba al cetáceo llamar de nuevo. El llamado era significativamente más fuerte, indicándome que la ballena se acercaba rápidamente. Entré en la escasa luz cuando llegué cerca de la superficie. Miré hacia abajo horrorizado al ver al tiburón nadando hacia mí. Pateé hacia arriba como una foca indefensa, sabiendo que no podría escapar del depredador ápice cuando de repente, una fuerza extrema de agua me empujó hacia un lado. Miré hacia abajo para ver a una ballena azul llevándose al gran tiburón blanco hacia las profundidades del océano. La sangre fluía de la boca de la ballena y subía a la superficie mientras descendía en la oscuridad. Salí a la superficie y vi a mi padre inclinado sobre el bote gritando en pánico. «Hijo, sal del agua, hay un tiburón ahí», gritó. Nadé hacia el costado del bote y me agarré a la escalera que colgaba. Me tiró por el costado y me abrazó más fuerte que un oso trepando un árbol en busca de miel. «Estoy bien, papá», solté con una risa. «Jesús». Vi esa aleta de tiburón, y luego la sangre comenzó a subir a la superficie. Me preocupé tanto. «¿Qué diablos pasó?», gritó mientras me soltaba de su abrazo. «Bueno, ese tiburón que viste venía directamente hacia mí, pero luego fue devorado por una ballena», dije mientras me quitaba el tanque de oxígeno de la espalda. «¿Estás seguro? Las ballenas no comen tiburones». Se echó hacia atrás permitiéndome quitarme el resto del equipo. Luego su rostro se puso pálido como un fantasma. En cuestión de segundos, olí el putrefacto hedor de vísceras de pescado mientras trozos y pedazos de piel de tiburón y sangre llovían del cielo. Me giré horrorizado para ver a la ballena en la superficie excretando partes de tiburón troceadas desde su espiráculo ensangrentado. «Tenemos que largarnos de aquí», dijo mi padre. Me quedé paralizado de miedo mientras mi papá encendía el motor del velero para que pudiéramos salir rápidamente. Desafortunadamente, el motor no era lo suficientemente rápido. La ballena emergió del agua y cayó sobre nuestro velero. La mitad de su cuerpo quedó en el agua y la otra mitad descansaba sobre la cubierta de nuestro pequeño bote. La parte delantera de nuestro ahora diminuto bote se elevó en el aire mientras yo me aferraba al mástil. Vi a mi padre caer hacia atrás sobre los dientes ensangrentados de la ballena. Mi papá quedó entre el diente y el labio de la ballena. Su cuerpo colgaba mientras la lengua de la ballena salía de su boca, probando la carne de mi padre. Miré hacia arriba en pánico y vi la caja de aparejos deslizándose hacia mí. En un momento, agarré la caja de aparejos y saqué el pequeño revólver que tenía mi papá. Nunca antes había disparado un arma, pero había visto a mi papá hacerlo algunas veces para practicar. Pensé que estaba loco por llevar un arma a bordo para protegerse contra piratas, pero me alegró que lo hiciera. Eché el martillo hacia atrás y apunté a la ballena mientras comenzaba a enrollar su lengua alrededor de mi papá. Vi que el tanque de oxígeno se había deslizado convenientemente para descansar justo al lado del ojo rojo de la ballena. Agarré el arma con tanta fuerza que pensé que el mango se convertiría en polvo en mis palmas. Apunté con cuidado al tanque amarillo y apreté el gatillo. El tanque explotó arrancando grandes trozos de la cara de la ballena, pero no antes de que arrancara un mordisco de las piernas de mi papá. Salió volando de la lengua manchada de rojo de la ballena y la bestia se retiró de nuevo al océano, permitiendo que nuestro bote volviera a la superficie. El bote quedó críticamente dañado, como era de esperarse, pero afortunadamente mi papá sobrevivió. La ballena le arrancó las piernas y la explosión dejó su rostro permanentemente desfigurado, pero me agradece todos los días por mi valentía. Durante los últimos meses, he tratado de averiguar qué era esta ballena. He escrito a biólogos marinos en mi universidad local que o bien
Ignoran mis correos electrónicos o piensan que soy un niño inmaduro en busca de emociones baratas. Independientemente de si alguien me cree o no, sé lo que vi. También sé que más del 95% del océano aún no ha sido descubierto, lo que significa que debe haber más criaturas como esta acechando en las profundidades, esperando ser encontradas.